Es costumbre en el mundo occidental considerar al islamismo como una tradición esencialmente guerrera y, en consecuencia, cuando se trata en concreto del sable o la espada, tomar esta palabra solo en su sentido literal, sin pararse siquiera a preguntar si acaso no hay en ella algún otro significado. Por otro lado, es incuestionable que existe en el islamismo un aspecto guerrero que, lejos de constituir un carácter peculiar del Islam, se halla también en la mayoría de las demás tradiciones, incluido el cristianismo. No hace falta recurrir al dicho de Cristo: no vengo a traer paz, sino espada, pues puede interpretarse en sentido figurado. La historia de la cristiandad en la Edad Media, es decir, durante la época en que tuvo su realización efectiva en las instituciones sociales, aporta pruebas suficientes. La tradición hindú, que por cierto no puede considerarse especialmente guerrera, ya que más bien tiende a reprochársele en general conceder poco lugar a la acción, contiene también ese aspecto, como se advierte leyendo la Bhagavad Gita. A menos de estar cegado por ciertos prejuicios, es fácil comprender que es así, pues, en el ámbito social, la guerra, en cuanto dirigida contra aquellos que perturban el orden para someterles al mismo, constituye una función legítima, que en el fondo no es sino uno de los aspectos de la función de justicia entendida en su acepción más general. Es esta la vertiente más superficial del tema y por ende la menos esencial. Desde el prisma tradicional, lo que confiere a la guerra todo su valor es que simboliza la lucha del ser humano contra sus enemigos internos, es decir, contra todos los elementos que en él son contrarios al orden y a la unidad. En ambos casos, ya se trate del orden exterior y social o del orden interior y espiritual, la guerra debe tender siempre y por igual a establecer el equilibrio y la armonía. Por eso pertenece propiamente a la justicia, y a unificar los múltiples elementos en oposición. Esto equivale a decir que su conclusión normal, y en definitiva su única razón de ser, es la paz. Esta solo se obtiene por sumisión a la voluntad divina, Islam, colocando en su lugar cada uno de los elementos para encaminarlos hacia la realización consciente de un mismo plan. Huelga recordar cuán estrechamente emparentados están en lengua árabe estos dos términos, el Shalam y el Islam, es decir, paz y sumisión. En la tradición islámica, esos dos sentidos de la guerra, así como su relación intrínseca, están expresados con nitidez en un hadí del profeta. Hemos vuelto de la pequeña guerra santa a la gran guerra santa. Si la guerra exterior es la pequeña guerra santa, mientras que la guerra interior es la gran guerra santa, se deduce que la primera tiene una importancia secundaria en comparación con la segunda, de la cual es sólo una imagen sensible. En tales condiciones, todo lo que sirve para la guerra exterior se puede presentar como símbolo de lo concerniente a la guerra interior. Tal es el caso de la espada. Por otra parte, debe entenderse que no hablamos de pequeña guerra santa cuando ésta no está determinada por motivos de orden tradicional. Toda otra guerra es harb y no yihad. Quienes desconocen toda esta significación, aún se ignoran el hadith que acabamos de citar, podrían al menos caer en la cuenta de que durante la predicación, el catif, cuya función evidentemente nada tiene de guerrero, sostiene en la mano una espada, que no puede ser otra cosa que un símbolo, pues de hecho esa espada es habitualmente de madera, que la hace impropia para su uso en combates exteriores y por consiguiente acentúa aún más ese carácter simbólico. La espada de madera se remonta en el simbolismo tradicional a un pasado muy remoto. En la India es uno de los objetos que figuraban en el sacrificio védico. Esa espada, el cipo sacrificial, el carro, o más precisamente su elemento esencial, el eje, y la flecha, se creen nacidos del Vajra o rayo de Indra. Cuando Indra lanzó el rayo sobre Brita, aquel así lanzado se hizo cuádruple.
Los brahmanes se sirven de 2 de estas 4 formas durante el sacrificio, mientras que los kshatriyas se sirven de las otras 2 en la batalla. La función de los brahmanes y la de los kshatriyas pueden ser referidas respectivamente a la guerra interior y a la exterior, o según la terminología islámica, a la gran guerra santa y a la pequeña guerra santa. Cuando el sacrificador blande la espada de madera, es el rayo que lanza contra el enemigo. La relación de esta espada con el Vajra es debida a que la espada se asemeja al relámpago o se considera surgida de éste, y es plásticamente representada en la muy conocida forma de la espada flamígera. En Japón, siguiendo la tradición sintoísta, la espada se deriva de un relámpago, arquetipo, del que es descendida o es hipóstasis. Aparte de otros significados, debe quedar bien claro que el auténtico simbolismo encierra siempre una pluralidad de sentidos, los cuales, lejos de excluirse o contradecirse, se armonizan y se complementan entre sí. La espada del Kativ simboliza ante todo el poder de la palabra. Este simbolismo es evidente y frecuente y en absoluto ajeno a la tradición cristiana. Así lo muestran estos textos del Apocalipsis. Y tenía en la mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos aguda, y su semblante como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y de su boca sale una espada aguda con que herir a las gentes. Este último se trata del que estaba montado en el caballo blanco, el Kalki Avatara de la tradición hindú. En el primer caso, se observa la reunión del simbolismo polar, las 7 estrellas de la Osa Mayor, o del Sapta Riksa de la tradición hindú, con el simbolismo solar, que hemos de encontrar igualmente en el significado tradicional de la espada. La espada que sale de la boca no puede evidentemente tener otro sentido que el apuntado, ya que el ser descrito en ambos pasajes es el verbo o una de sus manifestaciones. El doble filo de la espada simboliza el doble poder de la palabra, creador y destructor. Esto nos reconduce precisamente al Vajra. Este, en efecto, simboliza también una fuerza única en su esencia, aunque doble en su exteriorización, con aspectos contrapuestos en apariencia, pero complementarios en realidad. Los 2 filos de la espada o de otras armas similares representan estos 2 aspectos. Aquí son las 2 puntas opuestas del Vajra las que lo simbolizan. Este simbolismo es extensible al conjunto de las fuerzas cósmicas, de modo que la aplicación hecha a la palabra no constituye más que un caso concreto, y debido a la idea tradicional del verbo y de todo lo que ello implica, se puede aplicar a otros símbolos. Recordemos el símbolo egeo y cretense de la doble hacha. Ya hemos explicado que el hacha es en esencial un símbolo del rayo y por lo tanto un estricto equivalente del Vajra. Sobre el poder doble del Vajra y sobre otros símbolos equivalentes, en especial el del poder de las llaves, véanse las consideraciones que hemos expuesto en la Gran Tríada. La espada se compara simbólicamente no solo con el rayo, sino también, al igual que la flecha, con el rayo solar. A ello se refiere claramente el primero de los 2 pasajes apocalípticos recién citados, cuando habla de aquel de cuya boca sale la espada y tiene el rostro resplandeciente como el sol. Es fácil establecer aquí la comparación entre Apolo, que mata a la serpiente Pitón con sus flechas, e Indra, que mata al dragón Britra con su Vajra. Esta relación no admite duda alguna sobre la equivalencia de ambos aspectos del simbolismo de las armas, que no son sino 2 modos distintos de expresar la misma idea. Por otra parte, conviene observar que la mayor parte de las armas simbólicas, y en particular la espada y la lanza, son frecuentemente símbolos del eje del mundo. Se trata entonces de un simbolismo polar y no ya solo de un simbolismo solar. Aunque estos 2 puntos de vista no deben ser nunca confundidos, entre ellos se establecen ciertas relaciones que permiten lo que podría llamarse transferencias de uno a otro, pues el eje se identifica a veces con el rayo solar.
Sin poder insistir aquí sobre este asunto, debemos recordar, por lo menos a título de ejemplo, la vinculación de ambos puntos de vista en el simbolismo griego del Apolo hiperbóreo. En esta significación axial, las dos puntas opuestas del Vajra se refieren a la dualidad de los polos, considerados como los dos extremos del eje, mientras que en el caso de las armas de doble filo, la dualidad, al estar señalada en el sentido mismo del eje, se refiere más directamente a las dos corrientes inversas de la fuerza cósmica, representadas también en otros casos por símbolos tales como las dos serpientes del caduceo. Ahora bien, como esas dos corrientes están respectivamente relacionadas con los dos polos y los dos hemisferios, se ve cómo, pese a su diferente apariencia, las dos figuraciones poseen ciertamente un mismo significado. El simbolismo axial nos retrotrae a la idea de la armonización concebida como finalidad de la guerra santa en sus dos acepciones, exterior e interior. El eje es el lugar donde todas las oposiciones se concilian y desvanecen. De otro modo, el lugar del equilibrio perfecto, que la tradición extremo-oriental designa como el invariable medio. Según esta relación, que corresponde en realidad al punto de vista más profundo, la espada no representa sólo el medio instrumental, como cabría pensar ateniéndonos al sentido más aparente, sino también la finalidad que se persigue y en cierta medida sintetiza ambas en su significación total. Es lo que representa asimismo la espada situada verticalmente según el eje o fiel de una balanza, que configura los atributos simbólicos de la justicia. Una vez más, no hemos hecho aquí sino reunir sobre el tema algunas observaciones que bien podrían dar pie a otros desarrollos. En nuestra opinión, tal como están, mostrarán suficientemente cuán lejos están de la verdad quienes al abordar el islamismo o cualquier otra forma tradicional atribuyen a la espada un sentido exclusivamente material.